Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis cómo será el Messenger del futuro? ¿Sabéis cuáles serán las novedades para WhatsApp? Pues bien, en este vídeo os daremos todo lo nuevo de las dos aplicaciones de mensajería con más usuarios en todo el mundo. Así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Hace unos días os hablé de las novedades que dio Facebook en su conferencia anual F8, y lo hice en dos vídeos diferentes. En uno os hablé de los cambios de la propia Facebook, y en el otro de las novedades para Instagram. Vamos, dos vídeos que os recomiendo encarecidamente. Y os dejo por aquí. Pues bien, en el vídeo de hoy veremos las características anunciadas para las herramientas de mensajería de Facebook, es decir, tanto Messenger como WhatsApp, que es donde según Facebook las interacciones sociales se dirigen cada vez más. Y esto es lo que se ha anunciado. Empezaremos por la aplicación de Messenger para el escritorio. Esto puede no parecer un desarrollo importante, pero para Facebook esto amplía las posibilidades de casos de uso de la aplicación. Según ha explicado Facebook, las personas desean enviar mensajes desde cualquier dispositivo, sin interrupciones. Por eso han anunciado la creación de la aplicación Messenger Desktop. Así ahora podemos descargar la aplicación en nuestro ordenador tanto Windows como Mac, y con ella podremos realizar videollamadas grupales, colaborar en proyectos o realizar múltiples tareas mientras chateamos en Messenger. De las funciones enumeradas, las videollamadas grupales parece ser la más beneficiosa y que además puede ser útil, por ejemplo, para los usuarios de negocios. Y es que con esta nueva función tendremos la capacidad de transmitir en directo desde el escritorio a un público cerrado. Así podemos agregar hasta 6 personas para un chat de vídeos grupales de Messenger, mientras que podemos agregar hasta 50 personas, pero estas no saldrán en pantalla. Facebook ha afirmado que esta nueva aplicación de escritorio se está probando con vistas a un despliegue completo a finales de este año. Otra novedad que quiere añadir Facebook en Messenger es sobre un tema de privacidad, y es que dada la creciente preocupación por la privacidad y también el cambio hacia una conversación en redes sociales más cerrada, en contra de transmitir tu vida para que todos la vean, Facebook también agrega una nueva opción para limitar tus interacciones de Messenger a grupos seleccionados de amigos íntimos. Según Facebook, las conexiones cercanas se basan en la mensajería, y es por ello que Facebook nos quiere facilitar la búsqueda del contenido de las personas que más nos importan. Así, en Messenger están introduciendo un espacio dedicado donde podéis descubrir historias y mensajes de nuestros amigos más cercanos y familiares. Además, también podremos compartir fragmentos de nuestro propio día a día y elegir exactamente quién ve lo que publicas. Uno de los elementos más interesantes aquí es la adición de una nueva opción de estado de emoji. Como puedes ver en la imagen, cada imagen de un amigo tuyo del perfil de tus amigos incluye un emoji superpuesto, y este lleva una breve descripción debajo. La idea aquí es que podamos señalar a nuestros contactos cercanos lo que estamos haciendo en un momento dado, lo que podría ayudar a facilitar los encuentros en la vida real. Y de esta manera, este enfoque más íntimo podría fomentar un mayor uso de las historias, ya que sabrás que solo tus conexiones cercanas verán tu contenido. También podéis ver que la presentación en mosaico puede apuntar a un mayor uso de las diversas opciones creativas de Messenger, mientras que también podría liberar a las personas para que participen más abiertamente, y así crear una conexión aún más fuerte con la aplicación en sí. Por ejemplo, Instagram ha añadido herramientas similares, y es que agregó el año pasado la opción de restringir la audiencia de las stories, mientras que lleva tiempo trabajando en una función de amigos íntimos, que es casi exactamente la misma que la que se está desarrollando para Messenger. Pero bueno, lo de los amigos íntimos en Messenger aún no se ha lanzado todavía, pero estoy seguro que no tardarán, ya que se subraya desde Facebook que hay un cambio claro cada vez mayor hacia una conversación más privada y cerrada, y los usuarios se muestran cada vez más cautelosos sobre lo que se dice en los espacios públicos, especialmente los que se graban y quedan permanentes para siempre.
Otra novedad de Messenger serán las plantillas de Messenger Lead Ads, algo dedicado específicamente para empresas. Según Facebook, estas nuevas plantillas de generación de clientes potenciales servirán para facilitar aún más el contacto entre las empresas con clientes potenciales, y se hará mediante la adición de estas plantillas de generación de leads en el administrador de anuncios. Y de esta manera, las empresas podrán crear fácilmente un anuncio que lleve a las personas a una simple sesión de preguntas y respuestas en Messenger, que servirá para obtener más información sobre sus clientes. Además, que puede servir para que sea más fácil reservar una cita con empresas, como por ejemplo concesionarios de automóviles, estilistas o servicios de limpieza. Según Facebook, han creado una experiencia de cita para que las personas puedan reservar estas citas dentro de una conversación de Messenger. Como puedes ver aquí, el nuevo flujo llevará a los usuarios directamente desde la aplicación principal de Facebook a una interacción de Messenger y les permitirá reservar una cita fácilmente, y eso sin que el anunciante tenga que hacer nada. Y esta podría ser una buena manera para que Facebook le presente a más negocios el potencial de los bots de Messenger. Aunque esta opción en sí misma no está impulsada por bots como tal, pero es esencialmente el mismo proceso, solo que a una escala más pequeña. Y es que si las empresas deciden probar la opción y ven buenos resultados, podría traerlos a probar más procesos de automatización de mensajería, mientras que también les ayudará a construir sus listas de conexión de Messenger para futuras notificaciones y promociones, donde se necesita permiso del usuario para tal fin. Otra opción que incluirá Facebook es la de ver vídeos en grupo en Messenger, y es que la visualización de vídeos comunales es una tendencia creciente en la que Facebook, claro está, busca monetizar, y además les brinda a los usuarios más oportunidades de consumir contenidos de vídeo en la plataforma, con la gracia de hacerlo al mismo tiempo que sus amigos, y de esta manera poder chatear y discutir en tiempo real. Por ejemplo, esto ha funcionado muy bien con las Watch Party, y es que Facebook ha afirmado que desde la implementación de Watch Party en julio pasado, más de 12 millones de fiestas Watch se han alojado en sus grupos. Y ojo, han obtenido en promedio 8 veces más de comentarios que los vídeos habituales. Y como sabéis, el engagement, el compromiso, es oro para Zuckerberg y compañía. Pues bien, Facebook ha anunciado que está agregando una nueva opción que permitirá a las personas ver el contenido de vídeo de Facebook dentro de los grupos de chat en Messenger. Según Facebook, podremos compartir sin problemas un vídeo de la aplicación de Facebook en Messenger y encima invitar a otros a mirarlo juntos mientras se envía mensajes o chat de vídeo. Este vídeo compartido podría ser tu programa favorito, un vídeo divertido o incluso vídeos caseros. Por cierto, esto es otra característica que también se está probando en Instagram, y es que Facebook ha visto una clara tendencia hacia este tipo de observación conjunta y, como os he dicho, está buscando capitalizar este compromiso de la manera que pueda. Por cierto, esta opción se lanzará a nivel mundial a finales de este año. Y bueno, ya hemos hablado largo y tendido de Messenger y ahora nos toca hablar de WhatsApp. Y es que la otra aplicación de mensajería de Facebook, WhatsApp, también está obteniendo nuevas funciones. Y estas se centran específicamente en las herramientas de negocio. Así, para ayudar a los usuarios a conectarse con empresas relevantes y también para ayudar a las empresas a llegar a más personas a través de la aplicación. Y por ello, Facebook agregará una nueva opción de catálogo de productos que permitirá a los usuarios ver lo que está disponible en las empresas sin tener que abandonar la plataforma. Según Facebook, las personas y las empresas encuentran en WhatsApp una excelente manera de conectarse. Así, en los próximos meses, las personas podrán ver un catálogo de negocios dentro de WhatsApp cuando conversen con una empresa. Con los catálogos, las empresas podrán mostrar sus productos para que las personas puedan descubrirlos fácilmente. Y es que con más de 1.500 millones de usuarios, Facebook está muy interesado en aumentar su monetización en WhatsApp. Y como tal, seguro que veremos nuevas herramientas relacionadas con los negocios en un futuro próximo. Y es por ello que recientemente WhatsApp anunció la expansión de la aplicación WhatsApp Business para todos los dispositivos de Apple. Lo que está claro, le abre nuevas oportunidades. Pero sobre WhatsApp, pocas novedades más. Y bueno, además de estas actualizaciones de funciones tanto para Messenger como también para WhatsApp, Facebook ha dicho que también han hecho que Messenger sea más rápido y más confiable, con una reconstrucción completa casi desde cero. Y es que la simplificación de la aplicación es especialmente importante para los mercados en desarrollo, donde Facebook está experimentando actualmente sus mayores tasas de crecimiento. Porque si Facebook quiere monetizar efectivamente a esos usuarios, debe asegurarse de que puedan acceder
a todos los elementos clave, por lo que tiene sentido que Facebook actualice y refine continuamente su aplicación. Y bueno, hasta aquí todas las novedades de las aplicaciones de mensajería con más usuarios en todo el mundo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo y las novedades de WhatsApp y Messenger? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y bueno, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de las novedades de Facebook y en este de las novedades de Instagram. Son dos vídeos súper interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.